somos mayoría, vamos a hablar de chiquillas. Oye, bueno, hoy día estamos ya en nuestra clase 19. Vamos a trabajar, vamos a retomar el concepto de territorio, pero lo vamos a abordar desde los conflictos socioambientales que se generan en los territorios. Ya entendimos a través de la clase pasada que el territorio no solo consiste en esa dimensión geográfica, física, del cual estamos como muy arraigados con esa concepción, entendiendo que, por ejemplo, constitucionalmente es una de las dimensiones que se le da, y es como la herencia de la mirada geográfica como el siglo XIX. Pero ya sabemos que en la actualidad no solo el territorio comprende eso, sino que comprende además dimensiones como más subjetivas, em, de cómo los actores significan y cómo transforman los lugares. Y también el territorio va a ser, por lo tanto, espacios de memoria, de vivencias, etcétera, ¿ya? Y eso creo que lo pudimos como evidenciar con claridad con el texto del historiador mapuche, donde se habla justamente del territorio mapuche como un lugar de disputa, un lugar no neutro, y eso es súper importante también tenerlo en cuenta, que el territorio para muchos podría ser simplemente como un lugar, como casi un espacio baldío, donde se instala como ciertas personas. Y no es así. El territorio es espacios de disputa, el territorio es espacios de vivencia y de significado. Y él dejaba muy claro en la columna que trabajamos la clase pasada, que este territorio, em, el territorio que hoy día estamos como observando como espacio de disputa entre el Estado chileno y el pueblo mapuche ha tenido diversos como momentos como súper significativos, ya sea con la llegada de los españoles, con su resignificación para el pueblo mapuche y desde la mirada de los españoles, luego cuando el Estado chileno quiere ya adentrarse y llevar a cabo una política más agresiva, la llegada de los colonos, los campesinos, los agricultores, etcétera. Y finalmente él, bueno, hace reflexión sobre cuál es como la responsabilidad de todos esos actores en hoy día los conflictos que hay, porque no es solo como desde el Estado chileno, ni tampoco exclusivamente desde el pueblo mapuche, sino que de todos esos actores que han sido incapaces hoy día de convivir y de hacer valer de alguna manera como todas sus historias en ese territorio, ¿ya? Entonces creo que esa columna nos hizo poder dimensionar las complejidades que hoy día están detrás del concepto de territorio. Y hoy día vamos a complejizarlo aún más porque lo vamos a asociar al tema ambiental, que es súper importante y de hecho es uno como quizás desde lo ambiental es que nosotros tenemos como más conciencia de lo amplio que es el concepto de, de territorio. Ya. Entonces, para eso vamos a partir. Ahí sí. Bueno, vamos a partir entonces hablando de lo que es el concepto clave de hoy día es conflictos socioambientales. Yo le había puesto socioespaciales, pero como ya nosotros tenemos claro de que todo ocurre en un lugar determinado, en un espacio simbólico, en un espacio, bueno, por una parte en un espacio físico, pero también simbólico, quise como pasar un poco más allá e integrar como lo, lo humano con lo ambiental, entendiendo que lo ambiental también como que puede involucrar lo territorial. Ya. Entonces, lo primero es entender que el medio ambiente puede sufrir, puede tener dos tipos de problemas, ¿ya? Por una parte, puede tener un daño medioambiental, que por daño vamos a entender como aquel, eh, mm, mm, tengo ejemplos, pero ahora no me da como una definición, pero en el fondo es como degradar de alguna manera, como maltratar el medio ambiente, ¿ya? Para eso tenemos ejemplos como la contaminación del aire, el derretimiento de los polos, la deforestación, que la deforestación es cuando tú cortas como todo, como los árboles en el fondo, nativos, la desertificación, por ejemplo, la extinción de ciertas especies, ese es un daño ambiental,
ya medioambiental, que en el fondo es que tú estás como degradando como las condiciones que se estaban, las condiciones como naturales que existían anteriormente de la llegada y de la adaptación de alguna manera como del hombre en esos lugares. Pero por otro lado, y ese, el daño medioambiental no necesariamente va a traer como acarreado un conflicto, porque para que exista un conflicto socioambiental, lo que se necesita es un territorio con daño medioambiental, pero además actores que reconozcan que lo que está sucediendo es un, un, un problema. Y eso es tremendamente importante. Si no existe el factor humano que interpreta que eso que está sucediendo, que es de daño medioambiental, es un problema, no va a pasar a ser un conflicto. Ya, eso es muy, muy, muy importante que lo tengamos claro en la diferencia entre daño medioambiental y conflicto medioambiental. Y por eso en adelante vamos a hablar solamente de conflicto. Entonces, cuando nos preguntamos sobre qué es un conflicto medioambiental, necesitamos, bueno, eh, sucede que siempre en un territorio ha existido una comunidad, un grupo de personas con intereses culturales similares, con dinámicas económicas particulares, dinámicas políticas, etcétera, que se encuentra situado en un hábitat determinado, ¿ya? ¿Sí? ¿Cierto? O sea, como que no sabemos de ninguna comunidad que no viva que viva en la nebulosa. Ya todos viven en un hábitat determinado y que les da, de alguna manera, como ciertas características. Y por lo general, esta comunidad tiene o cuenta con una estabilidad histórica, es decir, se ha sabido relacionar a lo largo del tiempo de cierta forma con su hábitat que no le ha generado ningún tipo de conflicto. Ahora, para que exista un conflicto, esa estabilidad se tiene que ver alterada, ¿ya? ¿Y cómo vamos a ver cómo, bueno, esa alteración puede venir de la mano de otro actor que viene a impactar en el hábitat o por parte de los mismos actores que hacen un mal uso de alguna forma de ese hábitat, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si estamos frente a, pensemos en el tema de la Araucanía, ¿ya? Tenemos una comunidad que es, pensemos en la llegada como de los españoles, tenemos los mapuches que viven en un territorio que es, por ejemplo, la Araucanía, ¿ya? Y que durante siglos, pero mucho, mucho tiempo, estuvieron en una cierta estabilidad, ¿ya? Esta estabilidad histórica tenía que ver con que sabían los lugares, entendían cuáles eran los lugares sagrados, cuáles eran los lugares donde podíamos, no sé, desarrollar ciertas actividades, desde económicas hasta culturales, ya donde la machi no se podía llevar a cabo ciertos rituales, donde em, se, se tenía reuniones como de clanes, etcétera, y la alteración se da cuando aparece un actor distinto que los españoles que hacen, que entienden de alguna manera el hábitat diferente, porque el hábitat no lo van a entender desde lo cultural ni desde ninguna dimensión similar a lo que lo entienden los mapuches, sino que simplemente van a entender el hábitat como un espacio de rentabilidad económica. Recuerden que lleguen con toda esta mentalidad mercantilista sin ponerle una carga negativa ni positiva a los españoles, solamente entendiendo y haciendo una lectura histórica, ellos llegan con una mentalidad mercantilista, donde entienden que la tierra es un lugar de usufructo económico que hay que aprovechar. Y esas visiones entran en choque y por eso se genera un conflicto, porque entienden y administran, por lo tanto, el hábitat de una manera diferente. ¿Ya? Ahora, otro problema se podría estar dando incluso por nosotros mismos. Y nosotros en el Valle Central lo hicimos. O sea, nosotros como campesinos del Valle Central, ¿qué es lo que hicimos? Por mucho tiempo convivimos en un hábitat que era, por ejemplo, el Valle Central, donde practicábamos actividad agropecuaria, ya bajo la lógica de usar la tierra para sacar rentabilidad económica. Y la alteración, ¿cuál fue? El de sobreexplotar esas tierras y de muchas veces quemarlas o en este afán de exportación hacia el exterior, sacamos
toda la mayor cantidad de trigo y por mucho tiempo nuestro campo chileno estuvo con un conflicto porque nosotros mismos, o sea, de alguna manera en un conflicto porque nosotros mismos como que pasamos, como que alteramos esta estabilidad histórica entre la comunidad y el hábitat. Entonces, en una, como llevándonos a un concepto sobre cómo, o sea, perdón, una definición sobre qué es un conflicto socioambiental, acá un historiador, historiador y geógrafo y experto en estos temas nos dice que lo que entonces se produce no es un conflicto entre dos actores por el medio ambiente. Y aquí es lo importante, y por eso yo hablaba de los intereses. El conflicto es el por el interés entre esos dos actores en un ambiente específico. O dicho con otras palabras, una tensión entre los intereses incompatibles con el medio ambiente de por medio. Entonces, como yo lo graficaba sobre, por ejemplo, sobre el pueblo mapuche, por ejemplo, con los españoles o con el Estado chileno, es que el medio ambiente es, no sé, Ercilla, por ejemplo, ¿ya? La comuna de Ercilla. Pero la comuna de Ercilla en sí misma no es el problema, sino como nosotros entendemos los intereses que vamos a tener en ese territorio. Para los mapuches, evidentemente, hay un interés económico, obvio, porque les genera formas de vivir la tierra. Pero eh, además de eso, se superponen otras formas de entender el territorio y del interés que les genera ese territorio en particular. Para ellos es la herencia familiar, es la conexión con la tierra, es la conexión como de su ser con la totalidad de la naturaleza. Mientras que para el español implicó, y para el Estado chileno implicó un espacio estratégico y mire, piénsalo así como tan noble como pensar que es como estratégico para la estabilidad del Estado, para la estabilidad económica del Estado, entendiendo que el Estado lo somos todos. Entonces son como intereses incompatibles en un territorio determinado. Por lo tanto, vamos a tener al actor uno, que por ejemplo en este caso, como siguiendo el ejemplo de la clase pasada, es el pueblo mapuche, el actor 2 es el Estado chileno o, o- o los colonos, por ejemplo, y vamos a tener un hábitat, ya, que puede ser el hábitat entendiéndolo como este territorio o este lugar donde hay recursos naturales, donde hay como aspectos físicos, ¿ya? Como quizás más desde lo geográfico también, donde hay animales, donde existe una biodiversidad también que se instala, muy particular, y es donde entonces van a generarse el conflicto de interés. Ahora, ¿por qué yo les digo que tiene que existir una conciencia de los actores sobre este como conflicto de interés? Eh, ¿Y por qué tiene que, bueno, darse esta dimensión del territorio y los actores sociales? Porque puede darse el caso, como fue lo que yo logré investigar a través de mi tesis de pregrado. Yo no sé si les he contado, pero creo que sí, en un momento. Bueno, mi tesis de pregrado fue en historia, cuando termino la licenciatura en historia, y la hice sobre las transformaciones que se han dado en el secano costero. El secano costero es las faldas que dan hacia, las faldas de la cordillera de la costa, que dan hacia el mar, por así decirlo. Bueno, el secano costero de Pichilemu, lo que nos dedicamos a trabajar fue como el impacto que ha generado la forestación con pinos y eucalipto en el secano costero de Pichilemu. Y con la investigación, bueno, yo estaba así como muy en el afán, lo hice con una amiga, entonces las dos estábamos muy en el afán de encontrar el conflicto, porque nos dimos cuenta, junto con un trabajo interdisciplinario que hicimos con geógrafo y todo, a través de análisis cartográfico nos dimos cuenta que Pichilemu se encontraba más de un 60% forestado, ya que existía plantaciones forestales. Nosotros ya veníamos con toda la historia de lo que había pasado con el pueblo mapuche, donde hoy día el conflicto es con las forestales. Entonces nosotros llegábamos con eso, pues con esa idea de que la gente se iba a oponer a las forestales, que no estaba de acuerdo. Pero no, po, nunca nos pasó eso, de que y de hecho en Pichilemu no existe conflicto socioambiental.
En Pichilemu, efectivamente, hay un territorio, más de la mitad de Pichilemu, no, como el 70% de Pichilemu está forestado, está desarrollado con el pino y el eucalipto. Hay mucha gente que migró del campo porque ya no tenía posibilidades de administrar su territorio a través de los pinos, pero no hay un conflicto de interés en cómo administrar la tierra. Simplemente la vendieron y se fueron. ¿Y a qué se fueron? A desarrollar el turismo, porque es tan potente en Pichilemu el tema del surf que el turismo fue una de las formas que ocasionó que la gente simplemente dejara las tierras campesinas para que se transformaran en tierras forestales y simplemente migró como a la ciudad, a la comuna de Pichilemu, a desarrollar residenciales, artesanía, o también irse de Pichilemu y a Rancagua o a Santiago. Entonces, allí no existe, porque la gente tampoco, y a pesar de que las forestales tenemos claro el daño medioambiental que están ocasionando, que es y que la gente se daba cuenta, o sea habían ríos que ya no existían, espacios con aguas que se habían secado, tenían conciencia de que la tierra ya era, cuando se planta pino y eucalipto, no se puede recuperar para la agricultura. Tenían claro que además como que el tiempo de esa agricultura iba a ser, o sea, perdón, de esa actividad forestal iba a ser limitada, pero no les generaba nada y no hacían nada al respecto. Como que simplemente las vendían y ya, se fueron. Entonces no existía un conflicto de interés sobre el hábitat porque todos tenían como las mismas intenciones, que en el fondo es el usufructo como económico, y cuando quizás mi interés es incompatible con el tuyo, simplemente me voy y no hago nada. Y no siento como que no se opone mi forma de entender mi relación con el hábitat con el tuyo, como que se vio alterado a lo largo de o sea, a lo largo de la historia tuvimos una cierta dinámica que fue bonita, como sí, una cierta dinámica, pero ya está, como que ya no vamos a insistir más en eso. Entonces ahí, por lo menos para mí, quedó muy en evidencia que no hay conflicto, que, que el conflicto es necesario que existan dos actores que activamente pongan en choque y demuestren además su conflicto de interés. Chiquillos, ¿hasta acá tienen alguna duda? Chiquillos, chiquillas, ya. Ya agradezco a las chiquillas que me responden, no sé si los demás, que son hartos más, me están escuchando y si tienen alguna duda hasta ahora, ya. Gracias ahí a los otros dos chiquillos, tres chiquillos que me están respondiendo. Ya, súper, gracias. Entonces, bueno, continuando, em, bueno, ¿cómo toma, y esto es súper importante, cómo se toma, o sea, cómo toma forma un conflicto socioambiental? Y eso porque uno podría decir como ya, o sea, sí, hay choque de interés, pero ¿cómo se hace evidente esto? Y, y bueno, para eso, ¿cómo se hace evidente? En primer lugar, para que exista un conflicto socioambiental y para evidenciar ese conflicto socioambiental tiene que haber una acción judicial, ¿ya? Tiene que haber gente que a través de la justicia lleve adelante recursos de protección, por ejemplo. No, por recursos de amparo, no de protección. Bueno, algunos también desarrollan recursos de protección que donde ven, por ejemplo, ya que nosotros sabemos lo que implican, ven vulnerados sus derechos fundamentales, ¿ya? También tiene que no son excluyentes, sino que son complementarios. También puede darse una mediatización o publicitación, es decir, que a través yo o de medios, o sea, de redes sociales o de medios de comunicación, doy a conocer el conflicto y mi punto, y mi punto en el conflicto. ¿Ya? Eso es como lo más común, o sea, hacerlo como a través de redes sociales, por ejemplo. Y por otra parte es como la confrontación o la producción de signos, es decir, como bien aparece ahí, carteles, barreras, incluso barricadas, las tomas de los lugares, eh, y todo lo que pueda así, como que puede implicar en el hábitat como algo físico. Ya entonces están esas tres grandes formas con las cuales, si no existe, por lo tanto, y eso es súper, súper importante, por ejemplo, cuando yo fui a Pichilemu, claro, para mí
había, por ejemplo, conflicto, yo podía hacer una lectura, pero yo lo hacía en mi calidad en ese caso como de un ente externo, como de una investigadora, por así decirlo, que analiza desde afuera los conflictos. Pero si yo no encuentro estos elementos, es que entonces no hay conflicto. Hay malestares, pero no hay conflicto. Y eso es súper importante de entenderlo. Entonces, bueno, y aquí tomando otra cita, como desde otros expertos en el tema, dice, se expresa, o sea, cómo se toma forma el conflicto, se expresa a través de una manifestación de oposición o de protesta clara frente a un evento especial que activó una controversia. Claro, aquí, bueno, ellos que son geógrafos e historiadores hablan de un hecho que va a desencadenar como el problema y esta controversia, este conflicto de interés. Entonces, bueno, si ya nos vamos, ya entendiendo sobre el tema, o sea, como sobre qué implica un conflicto socioambiental, acá, bueno, tomé desde el diario La Tercera como una cartografía en el fondo que identifica los mayores conflictos socioambientales que hoy día se están generando en Chile, ¿ya? En el norte, los mayores conflictos están dados con centrales termoeléctricas y estas centrales termoeléctricas, ¿por qué se sitúan en como en el norte del país? Debido a la actividad minera que se da, ¿ya? Y ahí el conflicto se da entre las personas, entre los habitantes que em, consideran que no solo alteran como las características físicas del territorio, sino que además perjudican su salud. Ahora, ojo, por ejemplo, en Antofagasta, por muchos años, bueno, ustedes deben saber que en Antofagasta tú no puedes tomar agua de la llave, porque está tremendamente contaminada debido al, a la actividad minera. Pero ese hecho, el hecho de que tú en tu casa no puedas abrir la llave y tomarte un vaso de agua y tienes que comprar en el supermercado agua embotellada, eso no es un conflicto socioambiental, po, porque no existe de partida ningún conflicto de interés. Hay malestar, evidentemente, porque tú decís como, pucha, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero no hay como un conflicto de interés en el tema del agua y además ninguna persona o ninguna agrupación ha desarrollado ese, como, que ha desarrollado el problema que puede existir detrás del tema del agua. No existen, por ejemplo, quizás de repente si existiera un estudio que diera cuenta sobre cuánto contamina el agua de Antofagasta los cuerpos de las personas, de repente desde allí podría desatarse la controversia. Pero hoy día algo tan básico para nosotros que es tomar agua, en Antofagasta no constituye un conflicto. Entonces, para que dimensionen lo importante que es, por lo tanto, la conciencia de las personas sobre, y esto es fundamental, para que exista el conflicto, las personas necesitan tener conciencia de su relación con el medio ambiente. Y lamentablemente creo que cada vez más estamos más desarraigados de alguna forma de nuestras conexiones con el medio ambiente. Lo vemos siempre desde un ámbito utilitario, o sea, qué tan beneficioso me puede hacer para mí en términos económicos. Pero quizás la pandemia es la que quizás ojalá nos haga darnos como eh, darle otra mirada, otra lectura a nuestra relación con el medio ambiente, pero así de grave está la desconexión que hoy día tenemos. Por eso nos parece tan complejo relacionarnos con las miradas que hacen, por ejemplo, los grupos indígenas. Le he dado harto con el pueblo mapuche, pero vayamos con Rapa Nui. Los isleños allá no se consideran chilenos y tienen una mirada muy distinta y para nosotros es muy complejo entenderlo y lo folclorizamos y lo infantilizamos, o sea, casi como que es para nosotros en una mirada desde el turismo, porque somos incapaces para nosotros, súper desarraigados, nosotros pensándolo en personas que ni siquiera se replantean lo complejo que es el no poder tomar agua de la llave. No, imagínense, o sea, tan desconectados estamos con nuestro hábitat que es imposible para nosotros conectarnos desde otras dimensiones con ello y por lo tanto por eso es como turístico y como folclórico ver como, no sé, los bailes que hacen los Rapa Nui, porque es como bonito, es
como entretenido. Y al final así lo vemos la mayoría de, porque, y con respeto, o sea, en ningún caso quiero decir que la gente que va a hacer turismo a Rapa Nui no lo haga con respeto, pero sí no logramos dimensionar lo que para ellos puede implicar ese tipo de acto. Y recién ahora, y eso es súper importante, se han dado, a propósito de estos conflictos, se ha dado como una mirada diferente y, por ejemplo, quizá en este proceso constituyente se está hablando de generar una constitución que tenga una mirada diferente sobre el medio ambiente y que si bien tenemos en el artículo 19 la protección al medio ambiente, sabemos que no es algo que sea preponderante y sabemos que los recursos de protección ni siquiera pueden como contemplarlo y que son como recursos que amparan nuestros derechos humanos. Eso, entonces, bueno, en el norte del país vamos a ver que los principales problemas están asociados, por lo tanto, a cuestiones de minería, extracción minera y actividades que complementan esa acción de minería. Hay que poner ojo porque hoy día, en plena pandemia, se están llevando adelante juicios por parte de empresas que empresas mineras que generan mucho daño al medio ambiente, hoy día se están resolviendo a través de tribunales ambientales, ¿ya? Eh, y se están solucionando favorablemente para las empresas, para que se desarrollen esos proyectos. Lo más probable es que quizás se aprueben, pero como es muy probable también que haya modificaciones en la Constitución en los próximos años, lamentablemente esos proyectos, bueno, para los dueños de esas empresas queden estancados, ¿ya? Así que es malo para el contexto que estamos viviendo, pero yo veo prometedor como lo que se nos viene, que vamos a tener pronto quizá una constitución que sí se haga cargo de nuestros recursos naturales y de la protección al medio ambiente, una protección efectiva. Eso, bueno, en la zona central tenemos como el gran problema el tema, bueno, evidentemente de la sequía, y eso va muy asociado a la monoproducción agrícola y también lo que son las zonas de sacrificio, ¿ya? Nosotros aquí hemos hablado muchísimo de Quintero porque Quintero es insostenible, o sea, Quintero aparece como un conflicto, si se fijan, porque la gente se está muriendo. O sea, sí de, ese fue lamentablemente el hecho controversial que generó en Quintero el levantamiento. Y sabemos que por muchos años la gente en Quintero ha muerto producto de la contaminación. Y porque además está afectando como ya no solo a los adultos, sino a los niños. Y en Petorca, el tema de la sequía también se elevó como un conflicto porque la gente no tiene agua. Porque la gente también para vivir y para vivir con, y quizá en su relación muy diferente a la que nosotros tenemos con el medio ambiente, porque ellos viven en su tierra, no tienen para vivir. Entonces, por eso se generan como esos conflictos. Bueno, en la zona metropolitana también está siempre muy asociado a esta práctica extractivista y monoexportadora eh, asociada a la extracción de mineral. Bueno, todo lo que es ya desde la séptima región hacia el sur, el tema del desarrollo forestal es muy fuerte. El problema de las forestales es gigantesco y no es que no existan forestales, y eso, ojo con las malas interpretaciones que se pueden hacer a propósito de lo que yo digo, ¿ya? Esto no quiero decir de que se vayan todas las mineras, se vayan todas las forestales, aquí no pueden haber privados, no va por ahí lo que yo estoy tratando de decir, sino de que evidentemente necesitamos desarrollo de actividades forestales porque somos comunidad y necesitamos vivir, necesitamos cuadernos, necesitamos mesas, no sé, necesitamos leña, etcétera. Lo que quiero decir es que hoy día existe, y esto no lo digo solo yo, de hecho ustedes pueden ir al informe del PNUD, donde se habla que la política de Chile, la política histórica de Chile, en términos económicos, es extractivista y monoexportadora. Ya esto no es ningún descubrimiento mío, ni tampoco es una postura eh, como, como no fundamentada y que sea como quizás con ciertos sesgos, ¿ya? Esto es una realidad y es histórico. Desde que llegan los españoles a Chile, es que entonces Chile se convirtió en un territorio que extrae materias primas para venderlos
a un otro. Y esas son dinámicas que se mantienen hasta el día de hoy. Se ha perfeccionado y se han tratado de desarrollar como ventajas comparativas de esos productos, pero más allá de eso no hay. Y ese es el problema hoy ya como con la pandemia, porque no tenemos desarrollo industrial. Entonces, en el sur el problema de las forestales es gigantesco porque lo que se hace son monocultivos. Y eso, visto desde un ámbito como biológico, agrícola, es malo, porque vaya a tener hectáreas, las plantaciones forestales, chiquillos, y esto lo digo con mucha propiedad porque de verdad, bueno, mi tesis fue sobre esto. Para que sea rentable, tú necesitas por lo menos tener unas 10 canchas de fútbol forestadas, todas al mismo tiempo, con una sola especie de árbol, que es el pino y el eucalipto, ¿ya? 10 canchas de fútbol, imagínense lo que significa eso. Ustedes deben, bueno, saben que un bosque no es que desde el inicio como de la humanidad llegó, no sé, Dios o llegaron, no sé, los primeros colonos, quienes sean, a plantar distintos árboles, ya que todos crecieran de la misma manera. El bosque, eso es lo lindo, que existen diferenciación, por lo menos para que exista bosque, por ejemplo, tienen que haber 17 especies distintas de árboles, que todas a su vez tienen años de crecimiento diferentes. Eso es un bosque, ¿ya? Y que por lo tanto, cuando muere uno, siempre van a existir otros que van a tener edades distintas y formas de desarrollo diferentes. En cambio, los monocultivos es que todos de una vez, en un mismo, podríamos incluso decir en un mismo día, se plantan y por lo tanto todos crecen durante 10 años y en 10 años a todos los cortamos de una y por lo tanto vamos a tener lo que se dice estos desiertos verdes, que son espacios que van a pasar por 2 años o 5 años totalmente como em, deforestados. Y eso, el daño a la tierra es gigantesco porque erosiona y se pierden los nutrientes. Entonces, el daño que estamos generando con estas empresas forestales, desde, y no es desde la séptima, esto se está generando desde la quinta región hasta la décima. Es súper grande. Bueno, y finalmente ya lo que es en el sur, más en lo que es como el extremo sur, el tema es desde las salmoneras, ¿ya? Tenemos un problema como súper importante porque también son prácticas de extracción de los recursos marítimos súper complejo, ¿ya? Eso. Bueno, aquí hay como ejemplos. Está, por ejemplo, aquí Pascualama, una mina de oro, plata y cobre, eh, de extracción que se está dando en el glaciar de Atacama y lo que está provocando es contaminación del agua. Ojo que todos estos conflictos como socioambientales surgen luego de la privatización muy grande que hacen los gobiernos postdictatoriales. ¿Ya? Nosotros ya hablamos, hemos tenido como clases de eso, pero especialmente luego del gobierno de Lagos, es que se desatan como, porque es ese gobierno el que genera más privatización. Y bueno, allá en Atacama en el fondo lo que hay es como una contaminación del agua por como manejo de sustancias tóxicas y me parece tremendo. Otro caso importante, nosotros lo vivimos de muy cerca, que es aquí Tiltil, muy cerquita, donde tenemos como plantas que son, bueno, que de tratamiento de aguas servidas, se van para allá los desechos mineros, también se van eh, procesadores, no sé, de acero, de cemento, y lo que a nosotros como santiaguinos más nos beneficia de Tiltil, que para allá se van todos, bueno, tenemos rellenos sanitarios, pues toda nuestra basura se va a Tiltil y está siendo como muy difícil para la gente allá poder, están en un ambiente totalmente decontaminado. Bueno, Alto Maipo que ha sido como aquí en la región metropolitana de alguna manera como como que durante años la comunidad del Cajón del Maipo ha tratado de oponerse al proyecto hidroeléctrico, que lo que implica es la construcción de centrales hidroeléctricas, ¿ya? En las cuencas en el fondo o en las alturas del río Maipo, y por lo tanto es la contaminación de ese río. Eh,
También, bueno, estuvo en lo que es en el sur, en la región de Magallanes, la extracción de carbón de la mina Invierno, que está ubicada en lo que es ahí, como bien aparece ahí, la isla Riesco. Y bueno, el problema de esto es que esa mina, sin, que es lo, yo lo encuentro terrible. Bueno, filo, se encuentra ubicada en una reserva nacional, en la Reserva Nacional Alacalufe. Entonces, no solo contamina, no solo extrae indiscriminadamente recursos que le pertenecen a todo el país, sino que además está ubicada en una reserva nacional de un pueblo que fue exterminado. Entonces, bueno, y ya para concluir esto, bueno, ¿cuáles son las consecuencias que tienen los conflictos socioambientales? En una cita que aparece que, bueno, la existencia de conflicto es lo que permite a la sociedad su permanencia, evolución y capacidad de sostenibilidad en el tiempo. El conflicto no solo se considera como un problema o un disfuncionamiento, sino como una modalidad de relación entre grupos. Puede ser factor de equilibrio social, de regulación social y de socialización. Facilita la cohesión, refuerza la identidad de un grupo, aumenta las solidaridades, multiplica los intercambios y estimula la innovación y la creatividad. Esta cita la puse porque evidentemente es mucho más optimista que mis lecturas sobre los conflictos socioambientales. De hecho, creo que fui muy negativa al exponerlo, pero indudablemente, de hecho, los conflictos socioambientales lo que generan es el encuentro y es la discusión entre diferentes actores, lo que se hace fundamental para espacios de convivencia. ¿Ya? Incluso él habla hasta de la creatividad, porque efectivamente el llevar a cabo movilización despierta creatividades, pues eso es innegable. Y despierta también creatividad sobre cómo se puede vivir. Ahora, lo que también me parece importante mencionar es que hoy día, por ejemplo, en grupos que están como poniendo mucha atención sobre cómo constitucionalmente podemos proteger nuestra relación como con el hábitat, es que están diciendo que ya ni siquiera estamos pensando en como esta idea de sustentabilidad o de sostenibilidad, de proteger lo que tenemos para el futuro, sino que hoy día lo que hay que pensar es en la recuperación, en la regeneración de aquello que perdimos y que podríamos volver a recuperar. Y que, bueno, de alguna manera muy bonita, porque es a través del confinamiento de los seres humanos que han provocado tanto daño al medio ambiente, hemos visto cómo muchos lugares han logrado como recuperarse sin la intromisión como de los seres humanos. Eso, ¿tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? Ya. Entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a pasar a la actividad. La voy a explicar ahora. Ya, la actividad que les traigo es muy similar a la que trabajamos la clase pasada, no tiene texto. Lo que ustedes van a tener que hacer es meterse a este link que es del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un mapa de conflictos, ¿ya? En este mapa de conflictos ustedes van a encontrar como eh, los principales conflictos socioambientales que existen en Chile, bueno, y que están catastrados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, no sé, acá ustedes exploren y aquí se van a encontrar con la cartografía, con los que se encuentran algunos activos y todo. De hecho, los colores precisamente por eso. Y si ustedes pinchan, se van a encontrar, miren, con todos los detalles bueno, por ejemplo, este es un estado activo, que es el conflicto en el manejo y disposición de risas del complejo termoeléctrico Ventana. ¿Ya? Entonces acá se van a encontrar con mucha información, la historia del conflicto, etcétera, cómo se ha desarrollado, etcétera. Porque lo que ustedes van a hacer es explorar un poquito este mapa, seleccionar uno de los conflictos y completar este formulario. Este es el inicio, bueno, acá está de nuevo la página, aquí vamos a poner, a ver, mi correo, para que podamos ver de qué se trata la actividad. Y acá, si se dan cuenta, tienen 7 preguntas.
preguntas, que es, bueno, la presentación del conflicto, aquí ustedes ponen el nombre, y a partir de la lectura que tengan del conflicto que seleccionen, las causas del conflicto, sus consecuencias, los actores que participaron, la descripción de las formas de manifestación. Aquí aparecen, por ejemplo, miren, en este que abrí, no, acá otro. Abramos otro, acá en el sur, por ejemplo. Detalles del conflicto. Este es un estado cerrado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las formas, bueno, aquí hay, ahí vi que había como un tribunal, perfil de la comunidad, mira, por ejemplo, hay acciones judiciales, hay un proyecto, como que existen un montón de ámbitos desde donde se puede evidenciar. Después, ¿de qué forma se pone fin? Si es que el conflicto que ustedes eligen se pone fin, lo mencionan. Si no hay como, si no se ha concluido, ponen que sigue activo. ¿Ya? Y si bueno, después viene como una pregunta de síntesis, si es que consideran ustedes que el conflicto y su término fortaleció, ¿no?, a su democracia, o sea, perdón, a la democracia. Si el conflicto todavía se encuentra activo, entonces es como si consideran ustedes que el conflicto ha fortalecido la democracia. ¿Por qué? Y ahí tengan muy en cuenta la frase, la última frase del Power, donde en el fondo habla que los conflictos no solo son como el problema que existe, sino posibilidades de cambio, de convivencia, de relaciones entre actores, etcétera. Y también de repensar las relaciones que uno tiene con el medio ambiente. Eso, entonces aquí ustedes, bueno, ponen sus respuestas cortas y, o sea, no es necesario que se explayen tanto porque no tampoco hay tanto tiempo para esto. Eh, Y este va a ser nuestro primer acercamiento porque ya la próxima semana les voy a presentar cómo vamos a evaluar este contenido, que va a ser a través de un trabajo donde vamos a investigar sobre un conflicto socioambiental. Entonces, por eso este es el primer acercamiento a eso, ¿ya? Bueno, luego tienen como recomendaciones y finalmente el espacio de los comentarios o sugerencias de la clase, ¿ya? Que puede ser de la clase propiamente o de la actividad. Ya me parece súper importante que como que establezcamos como que normalicemos el que ustedes comenten sobre la clase para que así me puedan ir diciendo qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden mantener y yo tenga en consideración como esos aspectos para proponer como las clases que estamos teniendo, ¿ya? Eso, ¿queda alguna duda con respecto a la actividad? ¿No? Ya. Entonces, chiquillos, damos hasta las 9:35 para el trabajo, para que ustedes vayan avanzando. Así que los dejo